Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. César, vamos a hablar ahora ya luego de celebrar, porque es más que dar una noticia, es celebrar la entronización de León XIV, el Papa peruano estadounidense. Vamos a hablar ahora de nuestro país y vamos a hablar de algo que duele, no tanto como la inseguridad ciudadana, pero que es muy importante porque tiene que ver con nuestros bolsillos, con nuestra subsistencia, que es la economía. Y vamos a hablar nada menos que con el presidente del Consejo Fiscal, un ente que vigila mucho que no haya déficit fiscal y cuyas recomendaciones son solo oídas, ojalá fuesen atendidas siempre, pero son oídas. Muchas gracias por acompañarnos, Alonso Segura, exministro de Economía y actual presidente del Consejo Fiscal. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación, a ambos. Gracias por la invitación. Lo primero que quería preguntarte, Alonso, es primero, ¿qué opinión tienes sobre la salida del ministro José Salardi y si conoces las claves, aún misteriosas y secretas para la prensa del porqué de su salida? Por favor, nos la cuentas. Sí, bueno, no, las razones, la verdad no las conozco. Como Consejo Fiscal nosotros nos pronunciamos más sobre políticas, decisiones de gobierno en materia de política económica, ¿no? No nos pronunciamos sobre personas y nunca lo vamos a hacer. Pero sí te diría que en términos generales, independientemente del ministro saliente o el ministro entrante y las cualidades profesionales, personales de ambos, no es bueno para el país que haya dos cosas, una rotación tan alta de ministros de Economía, de ministros en general, ¿de acuerdo? Entonces, hablar de seguridad ciudadana, la rotación es incluso más alta, ¿no? Para que tengan una idea de la población, desde que yo me fui hace 8 años y pico, han habido 14 ministros de Economía. ¿Okay? Eso no debe pasar. Y este ministro ha durado que 3 meses, ¿no? Entonces, eso genera inestabilidad, genera incertidumbre, ¿no? Genera todo tipo de especulaciones sobre las razones de salidas y de entradas del siguiente. Entonces, eso no es bueno para el país. No es bueno para la economía, para la inversión y, por tanto, para la conducción de la política fiscal tampoco. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, y eso ya lo venimos diciendo hace un tiempo, no es bueno para la institucionalidad del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía ha venido perdiendo mucho peso en las decisiones de política pública y política económica en particular al interior, ya ni siquiera en el tratar de hacer contrapeso al Congreso, porque vemos que ha habido un desbalance de poderes allí, sino incluso al interior del Ejecutivo, ¿no? Y eso tampoco es bueno, ¿no?, para el país. Entonces, como dije, más allá de las personas, estas rotaciones inesperadas y muy aceleradas no son buenas y ojalá en el futuro no se repitan, ¿no? Podemos, como Consejo Fiscal, coincidir, discrepar en términos de políticas, siempre vamos a decir lo que pensamos en lo que es nuestro mandato, que es la conducción de las finanzas públicas, pero no es bueno para eso tampoco, ¿no? Entonces, solo quería, respondiendo a tu pregunta, hacer ese comentario general, ¿no? Señor Segura, buenos días. Le saluda César Espinosa desde Arequipa. Ahora, el nuevo ministro de Economía, el señor Raúl Pérez Reyes, que justamente la semana pasada también había cambiado de cartera, ¿cómo ve lo que sería su gestión? ¿Considera que es un ministro que sí podría llegar a ajustar este tema del déficit fiscal o por el contrario, al venir de una cartera distinta, podría quizás ser también una puerta libre para todo lo que piden los otros ministerios? Mira, yo creo que, o sea, no voy a especular en eso. Es una persona que tiene experiencia en el sector público, ha sido ministro de Estado en más de una oportunidad, no precisamente en temas, digamos, centrales del Ministerio de Economía, pero en temas vinculados, digamos, ¿no? Producción, transporte y una serie de cosas. Ha sido regulador también. Entonces, digamos, ha estado vinculado al ámbito de economía, ¿no? Y creo que lo importante acá es, cuando uno rota de carteras, que uno rápidamente entienda que el rol es otro, ¿no? Es ministro de Economía ahora y lo que corresponde es que defienda los intereses del Estado desde la perspectiva del Ministerio de Economía, que no es la misma que en un ministerio sectorial, por ejemplo, ¿no? Ministerios sectoriales siempre van a querer gastar más, por ejemplo, ¿no? Y sabemos que hay brechas de todo tipo,
¿no? Que es necesario llenar, pero tienen que hacerse progresivamente y responsablemente y siguiendo prioridades porque no alcanza la plata para todo. Entonces, un ministro de Economía tiene la ingrata labor de tener que ser el que tiene que decir la torta es solamente de este tamaño, ¿no? Y esta es la tajada que puede tocar a este u otro sector, ¿no? Ese es el rol del ministro de Economía y tratar de maximizar el impacto de esa torta que se vuelva más grande en el futuro, ¿no? Entonces, yo confío, estoy seguro que el ministro Pérez Reyes va a entender que ahora su rol es distinto, ¿no? Y desde ese ministerio pueda impulsar inversiones, pueda atraer digamos, capitales al país y pueda asignar el presupuesto público de una manera responsable, no solo este año, los siguientes, sino en una perspectiva más larga, particularmente porque se vienen discutiendo una serie de, no sé, ideas de grandes proyectos de infraestructura por decenas de miles de millones de dólares que como Consejo Fiscal nos preocupan porque no hay suficiente espacio fiscal para poder absorberlos todos, ¿de acuerdo? Entonces ahí se necesita realmente un ordenamiento, un poquito de cabeza fría, de dar un pasito para atrás, pensar muy bien cuáles son las prioridades y cuáles son las presiones de gasto que esto va a generar en todos los horizontes temporales, ¿de acuerdo? No solo para cumplimiento de regla fiscal este año y los siguientes 3, que es el mandato regla, sino estamos hablando, los proyectos estos de infraestructura y cuando son concesiones, etcétera, tienen una vida de 30 años y más porque una vez que vence la concesión tiene que haber algún mecanismo de renovación con alguien, entonces te generan gasto permanente, ¿no? En muchos casos. O sea, Entonces, piano, y esa es la parte que hay que tener mucho cuidado, crecimiento de remuneraciones, etc. Entonces, una parte. La otra inmediata es cumplir regla fiscal que lo mencionaste. Perú tiene que consolidar, reducir su brecha entre gastos e ingresos, ¿no? Y ahí eso pasivamente no va a llegar. Ahí tiene que haber una labor activa de contención de gasto. No deberían haber, por ejemplo, créditos suplementarios. ¿Qué son créditos suplementarios? Que el Ejecutivo mande al Congreso un proyecto de ley diciendo quiero meter más plata al presupuesto durante el año. Si hacen eso, por tercer año consecutivo se incumple la regla. Entonces, son tiempos, lamentablemente, que corresponde que haya cierta austeridad. ¿Qué puede pasar si por tercer año incumplimos la regla? Es seguir mellando la credibilidad fiscal del país, ¿no? Ya las clasificadoras a riesgo no nos han vuelto a hacer una rebaja en calificación crediticia, por ejemplo, pero sí se han pronunciado sobre, digamos, las preocupaciones de que haya estos incumplimientos que ya se comienzan a volver reiterativos, ¿no? O sea, el principal mensaje para el ministro Pérez Reyes es que no sea un ministro pedigüeño como suelen ser todos los otros ministros sectoriales, sino que sea un cajero duro, con perspectiva. No es duro, es simplemente cumplir Severo. la labor que te toca en el momento que te toca, ¿no? Entonces, ha habido, lamentablemente, en los últimos 2 años, una política desde el gobierno y desde el propio MEF, una política o activamente o porque no tuvieron la fuerza necesaria de billetera abierta y por eso ha habido un crecimiento del gasto importante. También ha habido perforación de los ingresos vía exoneraciones de todo tipo. Entonces, eso no puede continuar, Sí, ¿no? perdón, llegamos al momento de la pausa. Vamos a seguir conversando con Alonso Segura, pero le dejo una pregunta. El Consejo Fiscal ha hecho una observación al índice de actualización de proyecciones macroeconómicas. El propio gobierno está ahora haciendo una proyección que ustedes llaman algo optimista, ¿no? De un crecimiento de 3.5 para este año, para el 2025, y un crecimiento del 3.2 para el 2026. Por supuesto, si la proyección es más optimista es porque se pretende gastar más y desequilibrar más al fisco. Pero, por favor, me responde eso después de oír mensajes de nuestros anunciantes. Fernando Vivas desde la cabina principal en Lima y quien les habla, César Espinosa desde Arequipa. Estamos conversando además con Alonso Segura, exministro de Economía y presidente del Consejo Fiscal. Fernando, habías dejado una pregunta a nuestro invitado, si la pudieras reiterar para aquellas personas que se conectan a nuestra señal. Sí, gracias César, por supuesto, la reitero. Le había preguntado a Alonso Segura por un informe del propio Consejo Fiscal que responde a una actualización optimista, según el Consejo Fiscal, que ha hecho el gobierno de los índices de proyección de crecimiento para este año, que pasaría ahora a ser de 3.5 de crecimiento del PBI, y el 2026 pasaría a ser de 3.2%. Sin embargo, eso al Consejo Fiscal le parece optimista, y el optimista
peca de falta de realismo, entonces todas sus proyecciones de actividades económicas van a terminar siendo desequilibrantes de la regla fiscal. Sí, muchas gracias por la pregunta, Fernando. Sí, es un informe que estamos obligados a sacar cada vez que el gobierno actualiza, 2 veces al año actualiza su informe de proyecciones de mediano plazo. Pero es importante porque este informe, el que va a salir en agosto, son la base de formulación del presupuesto público para el 2026, ¿no? Entonces, sí, esa proyección decimos que nos parece optimista porque si uno ve todas las proyecciones de los analistas económicos, incluido el Banco Central también, es la más alta de todas, ¿no? Y esto es lluvia sobre mojado porque en años recientes que había incumplimiento de reglas fiscales también habíamos alertado que había proyecciones optimistas de crecimiento. ¿Esto cómo impacta? Porque si uno tiene una proyección optimista de crecimiento, uno asume que va a recaudar más impuestos. Entonces, sobre esos impuestos uno dice, mi gasto va a ser este, ¿no? En general siempre más que los ingresos. Pero ¿qué pasa si tus ingresos no se materializan? Que es lo que ha venido ocurriendo. Entonces, automáticamente, así tú contengas tu línea de gasto, la que presupuestaste, ya incumples la regla de déficit fiscal. Tienes un déficit fiscal mayor, por tanto te endeudas más, ¿no? Y eso es en parte lo que ha venido ocurriendo. ¿Cuáles serían las proyecciones más realistas? Digamos, el consenso está en este momento para este año y el otro ligeramente por debajo del 3%, ¿no? Entonces, no es que sea imposible que se dé eso, pero digamos, no debería ser un escenario base para formulación presupuestal, ¿de acuerdo? Menos cuando has tenido ese sesgo optimista los últimos años que te han llevado a incumplimientos, ¿no? Porque además el otro problema es que las reglas fiscales son límites, no son objetivos. Entonces, hemos venido diciendo en el Consejo Fiscal, no te pegues al límite. Si tu déficit fiscal, por ejemplo, es del 2,2, por ser un número, no aspires al 2,2, sino aspira a llegar a un déficit de, no sé, 2. Déjate un margen, ¿no? Igual lo toman como que fuera la meta y se pegan ahí. Entonces, cualquier desvío en ingresos va a significar que automáticamente incumples. Ahora, los incumplimientos en años recientes, es importante decirlo, han sido en parte por metas optimistas de ingresos, de crecimiento y por tanto de ingresos que esperemos que al final ha partido así, esperemos que se pueda materializar el crecimiento y los ingresos para que no sea una fuente de desvíos, pero la otra parte ha sido por desvíos en gasto, se ha gastado más de lo que se presupuestó originalmente. Por eso también hemos dicho, no hay espacio este año para que se introduzcan, como en años recientes, créditos suplementarios, o sea, partidas de gasto adicionales al presupuesto durante el año, ¿de acuerdo? El déficit fiscal ya bajó, y eso es algo que la anterior gestión del MEF hizo en su día de salida, es decir, hemos dejado el déficit que bajó de 3,5 a 2,9 el último mes en abril. Ya ven, estamos en convergencia al 2,2. Pero eso no es así, porque ya todos sabíamos, y lo habíamos dicho, cuando llegue la regularización de impuestos, que es, los impuestos se pagan sobre la base de coeficientes de pago el año anterior. El año pasado fue un año récord de precios de materias primas y se pagaron impuestos sobre el año previo. Entonces, se sabía que este año había una regularización, un pago, digamos, extraordinario de impuestos de las empresas, muy alto, pero que es temporal, que es de una vez. Y eso ya entró mayormente en abril. Puede haber un poquito más que entre después, pero digamos, tu déficit bajó a 2,9 por efectos temporales, quizás pueda bajar 1 o 2 décimas más, pero te vas a quedar en 2,8, 2,7. ¿De dónde sacas el otro medio punto? Tienes que respetar la trayectoria de gasto. Si el gasto lo sueltan, es imposible que llegues y vas a tener incumplimiento por 3 años consecutivos. Y el otro tema es que le están dejando el ajuste fiscal más duro al siguiente gobierno entre el 26 y el 28. Es una senda que es prácticamente incumplible, pero va a ser definitivamente incumplible si es que hay desvíos este año, ¿de acuerdo? Entonces no solo se está jugando este año, incumplir por tercer año, sino después tener 26, 27, 28, una senda que no se puede cumplir, que o va a llevar a incumplimientos del siguiente gobierno o a modificaciones de trayectorias, y sigue mellando esta credibilidad fiscal del país, ¿no? Que han heredado, digamos, una fortaleza ahí, pero que se está deteriorando, se está erosionando, digamos, consistentemente, digamos, durante estos últimos años, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces sí se requiere, digamos, no solo un Ministerio de Economía, un gobierno responsable, digamos, y consciente del rol que le toca, ¿no? Y lo otro que te diría es, también estamos viendo acciones del Congreso que preocupan muchísimo, ¿no? Tanto por gasto como por ingresos, meter proyectos de ley, aprobar leyes y después muchas ni siquiera las observa el Ejecutivo, pero otras, si las observa el Ejecutivo, insisten que generan
digamos, presiones de gasto muy grandes en el tiempo y también exoneraciones tributarias. Ahí en ese informe decíamos, en los últimos 2 años se han aprobado 19 exoneraciones tributarias, prórrogas o nuevas exoneraciones tributarias. ¿Qué significa eso? Perforación de los ingresos del Estado para darle beneficios específicos a sectores o actividades particulares, ¿no? Que su gran mayoría no corresponden. Y hay más de 30 proyectos más en este momento en el Congreso de exoneraciones tributarias, en un país que tiene una baja recaudación por la informalidad que existe y otras razones, ¿no? Entonces, sí estamos preocupados como Consejo porque vemos una senda fiscal que no se corrige y al final esto no es, digamos, discusiones de economistas. Esto básicamente es cuál es la capacidad que va a tener el Estado en el futuro de poder tener recursos para darle bienes y servicios públicos a la población que sabemos que faltan mucho y son de muy mala calidad. Entonces tenemos que resguardar los recursos públicos y tenemos que priorizar. Y lo otro es que esto va afectando poco en poco esta credibilidad que permite que el país tenga acceso a financiamiento, el sector privado acceso a financiamiento barato, etcétera. En el tiempo, si seguimos así, nos vamos a ir dando cuenta que esto va a ir cambiando, ¿no? Y no queremos ir por esa ruta, ¿no? No es un... Ahora, bajo todo este escenario que nos ha descrito, ¿tienen previsto alguna reunión con el nuevo ministro de Economía y alguna fecha donde se podrían sentar a conversar y explicarle todo lo que usted nos ha dicho? Sí, no funciona así, digamos. Siempre hay canales de comunicación que puedan existir informales, formales, dependiendo del ministro. El Consejo Fiscal, por lo general, salvo que haya alguna situación, digamos, crítica, normalmente no acostumbra a pedir reuniones, pero siempre está abierto si es que las autoridades nos convocan de ir, ¿no? Pero digamos, lo que hay también es comunicación fluida a nivel técnico, a nivel del equipo técnico, el Consejo Fiscal y los equipos técnicos del Ministerio de Economía y otras entidades, ¿no? O sea, esa comunicación nunca se pierde, ¿no? Hemos sacado el informe, o sea, la opinión del Consejo Fiscal es bastante clara, digamos, y damos recomendaciones también. Entonces, digamos, no es esencial que haya reuniones, las pueden haber, obviamente es parte de los mecanismos de ponernos en la misma página, pero digamos, en este momento que salió ese informe y salió la opinión, ahí están puestas muchas de las prioridades, ¿no? El otro gran tema que estamos viendo en este momento, más allá de contención de gasto de corto plazo y cumplimiento de reglas, es mediano plazo, toda esta agenda que lo mencionamos ahí. Hay que contener Congreso, Ejecutivo, tienen que ser, digamos, responsables, prudentes y no pueden estar aprobando exoneraciones tributarias Sobre eso y para despedirnos, tenemos la impresión que este es un gobierno muy débil, entonces está cediendo mucho a quienes de alguna forma respaldan su estabilidad y entre ellos están el sector empresarial. Entonces, cada día nos enteramos de decisiones, pues, exoneraciones tributarias a sectores que de pronto no lo necesitan, como el sector agropecuario, que le ha ido muy bien, pero como que se ha instalado allí la idea, como nos ha ido muy bien, entonces necesitamos mantener regímenes especiales. Eso, pues, sí, esto no va a ser... Eso no tiene sentido. Sí, no va a ser muy popular mi comentario, pero con el sector privado, pero me parece que tienen que, en varios casos ya, como hablas de exoneraciones tributarias puntuales, creo que tienen que quitarse el sombrero de sus propios intereses y ponerse el sombrero del Perú, ¿no? Ya son demasiadas situaciones en las cuales el Congreso y el Ejecutivo se allanan a pedidos, digamos, técnicamente no sustentables de sectores privados que de repente es la óptica de ellos, dicen que esto lo necesito mi muleta para poder seguir caminando. Pero así como dicen ellos, el del costado, el de la derecha, el de la izquierda, el de delante, de atrás, todos comienzan a pedir lo mismo, ¿no? Y lo que ha comenzado a haber ya es una avalancha de pedidos en los cuales ya se pierde esa disciplina, ¿no? Y este norte que le ha hecho mucho bien al Perú en los últimos 30 años, ¿no? Inclusive ya uno ve pues desfile de gremios por el Congreso directamente, ¿no? Eso no está bien porque al final se pierde la coherencia política, ¿no? Se pierde la coherencia de la política económica, ¿no? Y se hipoteca el futuro porque este tipo de acciones, de medidas de gasto por un lado, pero de exoneraciones, el efecto es acumulativo en el tiempo. Entonces, conforme vayamos viendo que se van sumando una tras otra, como hay 19 en los últimos años, hay 30 y tantos pedidos allí, lo que va a verse ya cada vez más es, oye, en verdad hemos sacrificado un montón de la caja fiscal y no tenemos manera de tener, por ejemplo, claro, una trayectoria fiscal de acumulación de deuda, de déficit fiscal, ya que sea percibida como una fortaleza para el Perú.
y ya comienza a afectar a todos, público, privado y los peruanos. Entonces me parece que acá hay que tener un pasito al costado y decir, también como dije, viene un ministro de un lado o del otro y entra al MEF, tiene que decir me quito sombrero y me pongo el sombrero del MEF, ¿no? Que es el sombrero del Perú en realidad, ¿no? También corresponde que se pongan el sombrero del Perú, ¿no? Ojo, pueden tener posiciones de parte, pero si comienzan a ver que todos están replicando lo que están haciendo ellos mismos, se ven que al final básicamente no va a quedar caja fiscal, pues, ¿no? O sea, porque la has perforado tanto que, ¿no? Y hay formas también, o sea, uno no puede simplemente entrar por cualquier lado a ver quién converso que tenga capacidad de decisión para que apruebe lo que yo quiero, ¿no? Así es. Hay un desbalance de poderes en este momento entre Ejecutivo y Congreso, pero algo que garantizó la estabilidad económica en el país es que, digamos, era el Ejecutivo el que podía filtrar necesidades, pedidos y determinar qué corresponde, qué no, y ser el que canalizaba al Congreso de la República, ¿no? Que es un ente más político, ¿no? Exacto. El Ejecutivo es más técnico. Eso se está perdiendo también. Ahora o el Ejecutivo no hace nada o simplemente es mesa de partes de trasladar todo, o hasta saltan y van directo al Congreso. Y nuevamente, eso es peligroso. Eso es peligroso, ¿no? Entonces después cuando haya, no sé, nuevos reinfos, retiros de AFPs y cosas por estilo, nuevas leyes que rigidizan más el arco laboral, ya no va a haber una posición, digamos, de decir, principista, de decir eso no está bien. O sea, porque, oye, si tú estuviste yendo a buscar todos tus intereses, ¿de qué te quejas que otros vayan a hacer lo mismo? ¿No? Entonces yo creo que estamos perdiendo un poquito este norte de cómo se conduce la política económica en el país, ¿no? Entonces también como Consejo Fiscal preocupados por eso, y un llamado un poquito a serenidad y que no se puede pues privilegiar los intereses de todos los que todos persiguen, ¿no? Alguien tiene que ser ahí el que ordene, ¿no? Y ese ha sido típicamente un MEF fuerte al interior del gobierno y bueno, con peso ante el Congreso. Esa última parte está muy complicada, pero por lo menos que tengamos un MEF fuerte y coherente al interior del gobierno, ¿no? Y sector privado que digamos, respete las reglas de juego que le hicieron tanto bien al país, ¿no? Bueno, y esto lo digo también un poco a título personal, ¿eh? El consejo. Muchas gracias, Alonso Segura, por honrar, ¿no? la disciplina que debe primar en el Consejo Fiscal, en los análisis del Consejo Fiscal, advirtiendo que la economía está muy desordenada y algo mercantilista. Muchas gracias, César. Son las 9:06 de la mañana. Nos tenemos que ir al resumen de la hora y a mensajes de nuestros anunciantes. Volvemos en unos instantes en ampliación de Noticias Edición de los domingos.